Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a su espacio Consultorio Fiscal Radio. En esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema que yo creo que nos ha quitado el sueño y la palabra la habíamos dejado en el olvido y de repente ahora todo mundo, está en boca de todos esta palabra, que es precisamente el tema de los aranceles, que adquirieron tanta importancia y protagonismo a partir pues prácticamente de principios de este año. Hablaremos precisamente de los efectos en la imposición de aranceles. Este programa es un programa grabado, la verdad es que hasta miedo da decir esto porque estamos ahorita grabando este programa el 2 de junio para que ustedes estén conscientes del contexto en el que grabamos este programa, porque todo puede cambiar de aquí a mañana, como están las cosas, pero bueno, pues más que nada para acotar el tema en el contexto en que nos estamos moviendo en el momento que lo estamos grabando. Y pues bueno, les recordamos que este es un programa que se transmite por el 860 de Radio UNAM y por las plataformas de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, es FCA UNAM Oficial, y por Mirador Universitario de la CUAED y YouTube. Y pues bueno, para tratar este tema le agradecemos su presencia y su apoyo generoso para la realización de este programa al maestro Edgar Lara Martínez. Bienvenido, Edgar. Gracias, a esta tu casa. Mi casa. Tu literal. casa, claro que sí. Él es licenciado en Administración, egresado de nuestra facultad, maestro en Dirección Internacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, especialista en Administración Gerontológica por la Facultad de Contaduría y Administración, catedrático por más de 30 años de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, del TEC de Monterrey, y de la Universidad Panamericana. Es socio director de Inteligencia Comercial MIT SADCB, con 35 años de experiencia en comercio internacional, importaciones, exportaciones, gestión de cadena de suministro y logística, y fue socio también de la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Comercio Exterior, AC. Pues nuevamente, bienvenido a esta tu casa. Gracias, un gusto. Bueno, platícanos primero, ilústranos, ¿qué son los aranceles? ¿Qué es eso que de repente, nos duele la aparte cabeza. En los medios de comunicación, nos confundieron más? Porque resulta que nosotros entendíamos algo y nos lo volteaban, ¿no? Pero a ver, platícanos, ¿qué son los aranceles? Los aranceles son impuestos que pagan las mercancías al ser internadas a un país diferente a su origen. En este caso, lo que debemos de considerar es que el arancel es bueno en el sentido de que es como una barrera que impide que lleguen productos que puedan dañar tu industria, pero a la vez pueden ser tomados para medidas muy drásticas, como fue las cuotas compensatorias aquí en México, que fueron puestas para China. Entonces, este problema creo que se está generalizando, no están hablando de aranceles como si fuera cualquier cosa, son impuestos que tú tienes que pagar para introducir legalmente la mercancía a tu país. Uh-huh. El que lo paga es el que lo trae. Sí, el importador. El que mete el producto a su país. Ajá. Sí, el que lo importa, el que lo trae, uh-huh. Él es el responsable de pagarlo y al final todo lo que paguemos lo paga el cliente final. Es lo que te iba a decir. Prácticamente, pues digo, el que lo paga al momento de importar, pues es un sobrecosto al precio de compra que le dio su proveedor en el extranjero. Exacto. Este sobrecosto pues solo tiene dos, ¿no? O sube el precio de venta del producto al público, al público al que va dirigido este producto, suponiendo que sea una venta al público en general o a otra empresa, pero le va a tener que subir el precio porque el costo fue mayor. O él absorbe el costo bajando su margen de utilidad, que pues no creo que sea lo más común. No es lo más lógico, o sea, regularmente todo lo que es el impuesto de importación, todos los derechos que tú pagas para importar la mercancía se cargan al producto. Uh-huh. A menos de que sea una medida que no pudiste ajustar, pues sí reduces tu margen, pero no es lo indicado, ¿no?
Pero en este contexto que estamos viviendo, donde hoy te dicen que va a haber aranceles y mañana te dicen que ya no, y otra vez pasado mañana te lo vuelven a cambiar y te dicen que el jueves te dicen que va a ser el 50, el lunes te dicen que va a ser el 25, definitivamente no sé. ahorita tiene que haber pérdida para los importadores porque no pueden hacer el ajuste tan rápido de precio, ¿no? Si estás hablando de productos que en un momento dado tienen una demanda muy continua, pues no puedo estar cambiando el precio al cliente, yo absorbo eso, ¿no? Entonces es un daño que tienen los importadores definitivamente, sí. Mi hermana vive en Estados Unidos, decía que entrevistaron a una persona, dice, es que yo tengo un contrato con una empresa de estas que venden al público, que son minoristas, pero son enormes. Esta persona decía, yo tengo un contrato donde estoy obligado a venderle a esta empresa a cierto precio, dice, y estoy obligado a comprarle a mi proveedor, creo que era en China, ciertas cantidades de productos, ciertos volúmenes. Entonces dice, ahorita estoy vuelto loco porque estoy obligado a comprar y al otro le tengo que vender al precio que habíamos dicho, con el cual pues yo estaba pues feliz, pues porque de alguna manera a lo mejor no era un margen de utilidad tan alto, pero el volumen lo justificaba. Claro. Pero llega un momento en que pues te quedas en medio de los dos. Sí, y en el juego, ¿y qué haces? Legalmente, ¿qué haces? Porque sigues acá y sigues allá, pero entonces va a tener que absorber las pérdidas, no hay de otra, ¿no? Sí. Entonces los contratos a veces te meten en esos líos, ¿no? Te meten en esos líos cuando viene ese entorno tan inestable que están generando pero no ahorita, puedes prever no se puede prever. Nunca pudimos prever este contexto, ¿no? En realidad. No, realmente le están haciendo el uso de los aranceles de una manera inapropiada. Porque el arancel tiene que proteger, tiene que incentivar la industria del país, por eso impongo el arancel para que protejamos la industria, pero hay veces que este tipo de medidas tan drásticas, tan mal tomada la decisión, pues sí afecta a todos, ¿no? A toda la cadena desde el proveedor hasta el cliente final afecta este tipo de decisiones, ¿no? Porque viene mucha mercancía en tránsito cuando él impone los aranceles, cuando ya tienen un costeo, entonces todo lo que llega a aduana se va a quedar ahí, entonces va a haber una sobreexistencia de mercancías en la aduana porque no hay flujo, no está saliendo, ¿no? Como pasó con la pandemia, como pasó en Europa hace unos años, de que estaba todo lleno porque no que cancelan las importaciones de China, entonces todos los integrantes de la cadena de suministro se ven afectados por este tipo de decisiones, ¿no? Unos absorbiendo, otros con desabasto. O sea, es una afectación bastante grande. Y con una medida tan sobre las rodillas, porque digamos, cuando te advierten, oye, a partir de marzo, o sea, no sé, estamos en enero, y a partir de marzo va a entrar en vigor un nuevo arancel, algo así. Aún así es difícil, tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos ya estás listo, ¿no? Para eso. Pero acá el tema es que de un día para otro han estado cambiando las circunstancias. El tema grave es que no están siguiendo la metodología para hacer las modificaciones a un arancel o para imponer una cuota compensatoria, ¿no? Hablaste, y te quiero interrumpir aquí, bueno, hablamos de aranceles y hablas de cuotas compensatorias. Sí. Es lo mismo, son diferentes, ¿a qué se refiere? ¿Por qué el nombre? Se llama cuota compensatoria porque es la respuesta a una práctica desleal de comercio. Esto quiere decir que el país vendedor lo que está haciendo es vender el producto por debajo del costo promedio al país de destino. Eso pasó aquí en México con el calzado y los textiles en los 90s, cuando había productos en la vitrina que costaban 100 pesos y la materia prima del calzado, el decímetro cuadrado de piel, costaba 100 pesos. Entonces ahí era una práctica totalmente desleal, a pesar de que se identificó que se estaba vendiendo esos productos por debajo del promedio de producción en México, se siguió el proceso para ratificar que había una práctica desleal, ¿no? Entonces la Secretaría en ese entonces de SECOFI, que era Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, manda una comisión a revisar las fábricas que se dan donde está llegando el producto, checan las hojas de costo donde dicen, a ver, demuéstrame cuánto te costó producir. Y lo que identificaron es que el gobierno chino estaba subvencionando el 50% del producto. Entonces, por eso permitía que llegara aquí. Esto es una cadena de malas decisiones y obviamente el afectado es el consumidor. ¿Por qué? Porque yo como comprador de un producto de importación debo de buscar generar un bien a mi país, no dañarlo. Si estoy sabiendo que estoy teniendo un producto tan barato, y siendo productores de calzado y textil aquí en México, ¿cómo se me ocurre traerlo por la ambición de tener más ganancias, ese tipo de cosas, no?
Pero sí es una cuestión de ética empresarial, sí, ¿no? es de ética empresarial. Y obviamente lleva un tiempo la investigación de una práctica desleal. Ya que regresa la gente que va a revisar esto a las fábricas, reporta a la Secretaría y se hace una junta con las cámaras de comercio, todo este tipo de cosas. Y posterior se manda a las cámaras y posterior se publica en Diario Oficial. O sea, no es de la noche a la mañana. Aún así, se avisa que en el Diario Oficial a partir de tal fecha se hace... Pero con todo este proceso, hablando de que las cámaras industriales están enteradas y están en el proceso, pues obviamente todos los agremiados de estas cámaras ya saben lo que viene desde antes de que se publique, sí, y antes de que entre porque, en vigor, exacto, y demás. Exacto. Entonces, ya de alguna manera te fuiste preparando o buscando cómo ibas a resolver este tema, este sobrecosto o esta cuestión que se iba a generar para porque las disminuir cuotas la importación. compensatorias son tu arancel normal, lo que pagas de impuesto normalmente, más era el 300 y 400%. Como un castigo, ¿no? Un castigo. Sí, entonces no es que te prohíba que lo importes, no, lo puedes traer, nada más me pagas 400, 300%, más el 30%, más el IVA, más el... imposible traerlo. ¿No? Después se llaman barreras arancelarias. Se imponen y ya prácticamente dejas de recibir la importación de ese producto al país. Entonces, estas barreras arancelarias incluyen los aranceles, incluyen las cuotas compensatorias. La cuota compensatoria es un arancel como respuesta a una práctica desleal. Se llama un arancel cuota especial, adicional. Y en ese caso estaríamos hablando de esas dos en particular, de esas dos barreras arancelarias. ¿Hay más barreras? No. Las barreras a la importación son arancelarias o son no arancelarias. Arancelarias es el impuesto normal. Y las cuotas compensatorias o aranceles compensatorios son adicionales por una práctica desleal. Eso es hasta ahí. Las no arancelarias son aquellas que te piden certificados de inspección sanitaria, análisis fitoquímicos, o sea, todo ese tipo de papeleo que te piden, ¿no? Desincentivan la importación de esos productos. Sí, claro, porque hay muchos certificados que cuestan mucho trabajo obtener. Entonces, pues tú tráemelo. Y si lo traes, lo importamos. Pero es una barrera no arancelaria, ¿no? Ese tipo de requisitos. ¿Qué pasó recientemente precisamente con el sector textil? Que hubo un decreto también por parte de México para proteger a la industria textil. Sí, lo que pasa que el textil es la industria que lideré aquí en México y que obviamente es la que se trata de proteger. Con tanta innovación que hay, con tanto desarrollo en la cadena de suministro, pues te das cuenta que se compra una tela en Pakistán, se manda a Vietnam a cortar, se confecciona en México y se manda a Canadá o Estados Unidos, dependiendo del país, para que sea distribuido a todo el mundo, ¿no? Ahí el problema es de que se encontró que muchos de los exportadores en otros países, su origen era fake. Decían que era europeo, que era italiano, y no lo era. Y eso, ¿no? Tiene que ver con los tratados de libre comercio que tenemos firmados, ¿no? Tiene que ver con los tratados. ¿Por qué? Porque el tratado es un acuerdo que se hace entre países donde tú y yo vamos a negociar qué fracciones vamos a reducir o a eliminar para agilizar y qué ampliar, productos, ¿no?, van a circular más libremente. Exactamente. Ajá. Pero a la vez esos tipos como el acuerdo con Europa, con Estados Unidos, ¿qué es lo que sucede? Llegan mercancías, se falsea su origen para meterlo en esos tratados comerciales. Eso es malo, es una muy mala práctica y se ha dado. Es un delito. Es un delito, exactamente. Nada más es y un lo delito. Que tienen que hacer es fortalecer. Es un contrabando técnico, ¿no? Es lo que le llaman contrabando técnico, sí, y triangulaciones que hacen, ¿no? Que mandan a la mercancía. Cuando fue lo de China aquí en México, lo que sucedió es de que de repente las importaciones ya eran de Hong Kong. Y tú decías, bueno, Hong Kong, ¿cómo? Ya no es China, porque en esa época era parte de Inglaterra, ¿no? Pues sí, técnicamente mandaban los papeles y hacen triangulaciones y la misma mercancía venía de otro lado. Aquí lo que hacen es cortan etiquetas, no cumplen con el grado de integración regional, que es una de las cosas que se van a negociar. A ver, tú en el caso del NAFTA en textiles te dicen, yo te voy a aceptar que esa blusa como un producto NAFTA si desde el hilo es hecho en Estados Unidos.
Pero ¿qué pasa? Que a veces el hilo ya llegó, dicen que se lo hicieron ahí. Ese tipo de falsedades es muy grave porque utilizan un tratado que era para beneficiar, lo utilizan de una manera que pues en lugar de beneficiar perjudica, ¿no?, la industria, ¿no? Porque entonces ahí tenemos doble afectación, porque por un lado entran sin un arancel, o a lo mejor con un arancel muy reducido, con mucha facilidad, vamos, al amparo del Tratado de Libre Comercio entre México y quién sabe quién, que México tiene un montón de tratados de comercio con varios países y zonas, pero aparte de eso están, el costo está subvencionado en algunos casos. La factura viene con el menor costo o te falsifican el origen para que entre con la preferencia arancelaria, y eso realmente es una práctica pues muy mala, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el gobierno, lo que hizo México, fue proteger aún más la industria textil. Y es que además los patrones de consumo, hablando de la industria de textil particularmente, los patrones de consumo cambiaron mucho, ¿no? O sea, la gente se acostumbró a comprar por internet a precios muy bajos, ¿no? De los portales estos de marcas que venden ropa muy, muy barata, que es muy desechable, que es desechable prácticamente, pero se volvió una costumbre, pues comprar en volumen más que comprar en ¿cómo se llama? En calidad, ¿no? O sea, no, porque precisamente por ese ánimo de querer comprar mucho y tener muchas prendas y que a lo mejor que no importaba que te duraran poco. Exacto. Es que por eso es que se volvió tan dañino para la industria nacional. Sí, había lo que pasa es que la empresas gente que de un año a otro sus ventas bajaron, ¿no? Están cambiando calidad por variedad. Y la variedad no forzosamente viene con la calidad que se merece, ¿no? Pero la gente lo sabe, o sea, la gente lo sabe perfectamente que no están comprando algo de calidad, pero por usarlo y ya cambiar de modelo y todo, lo están haciendo. Estos portales también han dañado mucho lo que es la cuestión del comercio internacional, porque son tantos los volúmenes que son economías de escala en donde tú ya no tienes la capacidad de competir. ¿Cómo compites con esas plataformas, ¿no? Que sí me tocó, por ejemplo, el caso tengo clientes del sector textil, que de repente llegó esta plataforma que vende muy barato y que venía pues particularmente de Asia, de China, pero llegaron a establecerse en México y empezaron a aceptar proveedores nacionales para que vendieran a través de su portal, tipo Amazon, tipo Mercado Libre, pero ya sobre proveedores locales. Exacto. Que eso está bien, pero obviamente en la medida en que puedan proveer al país de los bienes del país a través de la plataforma que ya es aceptada. No vamos a ser competitivos con los productos, con la gama de productos que están ofreciendo ellos. Nosotros vamos a estar mucho más caros que lo que están ofreciendo de China, ¿no? En este caso. Lo único que puede ayudar en eso es que precisamente a partir de la pandemia y con todo este problema que se genera a nivel internacional con la guerra comercial en la que estamos inmersos, es que las cadenas de suministro se vuelven más difíciles de manejar a nivel internacional, de gestionar a nivel internacional, y que a lo mejor a estas plataformas les pueda ser más viable abastecer a sus clientes que entran a sus plataformas, a lo mejor ya no con los mismos precios, pero a lo mejor pero por lo menos reducen costos de traslado, y bueno, y en ese caso no serían tan malos, ¿no? Tienen competitividad, tienen competitividad, pero el problema es de que hay ciertos costos que ellos forzosamente los bajan. Sí. O sea, con esos volúmenes que manejan, y pueden obligar digo, no sé si ocurre así, pero pueden obligar al proveedor a bajar sus precios y decirle. No, lo obligan. Tú me vendes a este precio o no te compramos. No te compro 3 piezas, te compro millones, ¿no? De hilo, de tela, de todo para los productos. Entonces realmente es una posición muy poco ventajosa para nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos ventaja. Nunca vamos a poder producir con esos costos, ¿no? Ajá. Sí, y sí, la industria nacional textil se ha visto muy afectada. Muy afectada, ¿no? Porque simple y sencillamente, ¿cómo compites? Tú puedes producir miles de productos y allá son millones de productos, ¿no? Entonces, esa parte es la que nunca vamos a poder competir. Y aparte particularmente en el sector textil, hemos perdido competitividad. Bueno, hemos perdido más bien como cadena de producción, la producción de telas, porque si bien es cierto que a lo mejor sí se confecciona aquí, sí se maquila aquí, se fabrica aquí, se vende aquí, el problema es que muchas de las telas son de importación y no ves que haya muchos proveedores de telas a nivel nacional. Bueno, déjame decirte,
México le exporta la materia prima para que hagan las fibras y los hilos y las telas en Asia. Ay, no me digas eso. Y nos lo regresan en tela o nos lo regresan en ropa. Entonces, Pues no, es imposible. Sí, la verdad es que sí. Y digo, bueno, vamos a ver si esto de decreto que recién ya entró en vigor, ¿no? El que hizo México para proteger al sector textil, o está todavía estaba donde me quedé, estaba todavía en ratificación, ¿no? Pero bueno, está ¿cuándo va a rendir sus frutos? Porque no es un sector muy maltratado. Tomar decisiones de este tipo de comercio, en políticas, en hacer esto, como eso, el efecto es inmediato, ¿no? Pero cuando quieres solucionarlo, ya es más tardado por todo lo que tienes que, ya no solamente es poner un arancel más barato, sino resarcir los daños que hiciste alrededor de todo el efecto que tuvo como una explosión, ¿no? Que atacó a todos. Pues lo que decías, ¿no? Por ejemplo, la exportación de los hilos, la exportación de las fibras, etcétera, todo eso. ¿Cómo lo colocas aquí? Pues tienes que tener primero fabricantes aquí de telas que absorban esa oferta, ¿no? Y ahí hay que crear la tecnología, oferta, ¿no? Y este tipo de cosas que a veces no estamos en la posición, ¿no? Para aprovechar esa oportunidad que se pudiera dar. Aquí el problema de los aranceles es que cuando tú falseas el origen de la mercancía, estamos ya en graves problemas, ¿no? Es una cuestión totalmente ilegal. Y hay muchas... Y sigue siendo eso muy común. Desgraciadamente, sí. Y el problema es de que muchos importadores no le toman mucha atención a eso, ¿no? Dicen, no, hombre, me dicen que es de Italia, sí, es de Italia. No, parece mentira, hay que ir a la fábrica, hay que verificar que sea la producción, tratar de ir cuando está tu producción en línea para ver si es cierto que están produciendo. Yo alguna vez fui a Italia y no había máquinas. O sea, y los contenedores llegando de Vietnam, de todo, pues se canceló todo el pedido. ¿Qué tanto es? Bueno, dices, los importadores no les importa tanto, pero ¿qué tanto pueden tener consecuencias legales? Muy ¿O qué tan graves pueden ser? Por ejemplo, si una empresa descuida esa parte y sigue importando y dice, pues a mí me dicen que es tal. Para México, para la empresa mexicana. Sí, para la empresa mexicana, el gobierno mexicano dice, ¿sabes qué? Tú eres responsable de garantizar el origen, no el proveedor. Para traer un producto que es europeo... del país con el que tienes el tratado. Tú eres el responsable de verificar. Y si no, pues ya salió de la cárcel, porque se entendería como contrabando, porque no estaría... sería el delito de contrabando. Contrabando y evasión de pago de impuestos, ¿no? Sí. Ya, y entonces, bueno, esa es la cuestión por la que surgen los aranceles. Existen aranceles en todo el mundo. Los aranceles surgen como la necesidad de tener un control. Sí, en general, hablamos de los aranceles en general. En general, para controlar y para generar ingresos a un país, para tu gasto público. Es una de las entradas de dinero que tiene el país, ¿no? Tanto controlo, regulo y recaudo. Y recaudo. Y recaudo los aranceles. Y protejo. Proteges. Desde que se crea el GATT, luego la OMC y todo esto, ha habido rondas en las cuales los países se van reuniendo para ver de qué manera hacen un mejor manejo, un manejo más óptimo de los aranceles para que haya flujo de las mercancías. Y bueno, van acordando si hablamos de tecnología, si vamos a regular el e-commerce o los e-books, todo ha ido evolucionando. Y hay muchas lagunas en un momento dado de todo lo que es lo electrónico, porque es una legislación específica, ¿no? Entonces, puede haber ahí alguna fuga de ingresos por no tener bien regulado esto, ¿no? Ya. Y bueno, entonces se crean estos aranceles con todos estos propósitos y demás, pero llegamos a 2025 y entonces entra en funciones Donald Trump en su segundo periodo. Y esa palabra maravillosa que le encanta, que le encanta, que es precisamente la de aranceles, ¿no? Algo disruptivo en la historia de los manejos de aranceles en el mundo, porque es la primera vez que se toma el arancel como una medida de coerción para que los países hagan algo que él prometió en campaña en el momento dado, pero lo que nunca consideró es que le estaba poniendo arancel a productos de sus compañías americanas que encarecen
Ajá. el producto para los estadounidenses, y entonces ya no me afectó a mí, sino se afectaban ellos mismos, ¿no? Con la medida. Es que no les explicó bien exactamente. Creo que ni él entendía bien inicialmente qué era cuál era el efecto de los aranceles, pero sí, lo presentaba en campaña y al público, a la gente, a los estadounidenses, a los electores, como si él nos fuera a cobrar a los otros países los aranceles, lo cual pues es absolutamente falso, ¿no? Realmente el importador, en este caso la empresa estadounidense, es la que va a pagar los impuestos. Exactamente. Y se los va y es el que le va a encarecer los productos precio, a los americanos al final del día. Que eso va a generar inflación y va a aumentar precios, va a encarecer productos para ellos. Y la intención que él tiene es llevarse las industrias que tenemos nosotros, automotriz, por ejemplo, a Estados Unidos. El problema es que la idea según es esto no vas a pagar aranceles si vienes a producir acá, pero oye, pues es que yo no los pago. Pero sabes que el costo de producción se eleva, pero el costo de mano de obra, tan sencillo como eso. Y el costo de los terrenos, del espacio, porque no es lo mismo estar aquí en México, donde el precio por metro cuadrado, sobre todo en los parques industriales, puede ser mucho más bajo a lo que puedas tener allá, ¿no? Además, las empresas que se ubican aquí, que no como son las ensambladoras de autos, lo hacen con muchas benevolencias por parte de los gobiernos para ganar la inversión. Entonces, las condiciones de costo para la empresa es muy diferente la de aquí a en Estados Unidos. No es tan fácil, además, mover la industria automotriz, no es tan sencillo. Además, estamos hablando, él quiere, por ejemplo, regresar la industria automotriz a Estados Unidos, cuando ya tantos años ha dejado de estar en Estados Unidos, y ya no hay mano de obra calificada para las condiciones en las que se producen actualmente los vehículos. Han perdido el expertise. Han perdido el expertise, porque además vivimos en otro contexto tecnológico, que ese es el otro tema, ¿no? Entonces, un país que ha estado produciendo algo en los últimos años, obviamente le va a ser más fácil poder adaptarse a las nuevas tecnologías. Tú has dejado de producir, traes un rezago, un gap muy grande entre cómo producías hace 10, 20 años a cómo se está produciendo ahora. Eso es un grave problema, ¿no? Sería mucha la inversión de capacitación para lograr que la mano de obra esté calificada para lo que es el auto. Las empresas en ese sentido no se pueden dar el lujo de llegar, trasladar una planta de un lado a otro, y luego empezar de cero con la mano de obra es un que costo no sea calificada, que no esté capacitada, mover una planta automotriz, es elevadísimo, ¿no? Por eso evalúan tanto dónde la van a colocar, porque es un proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces hay que cortar ese plazo de muchas que acaban de llegar, que tienen no más de 10 años, es imposible. Es posible si se lo quieren llevar, pero el costo de mover la industria es y el otro tema que plantean particularmente en el caso del sector automotriz es la forma en que están integrada la cadena de producción entre México y Estados Unidos, porque sí estamos muy integrados económicamente, por más que podamos estar molestos y demás, hay una dependencia, estamos vinculados eternamente con ellos, ¿no? Por lo menos ahorita. Y con los canadienses igual, pero más con los estadounidenses, ¿no? Entonces, en ese sentido, decían, bueno, una parte va y se envía a Estados Unidos, luego regresa, se le hace un proceso y luego regresa y luego se va. Ahí tendrían que entender que en todo caso lo que tendría que pagar el arancel sería el valor agregado, o sea, lo que llega de nuevo allá, ¿no? Pero pues lo que sucede es de que, por ejemplo, en la industria automotriz son tantas las piezas que tienen origen de Canadá, de Estados Unidos, del mismo México, pero también llegan muchas piezas de fuera. Entonces, el automóvil debe de cumplir con un grado de integración de origen regional para que sea beneficiario que se pueda desgravar. El amparo del TEMEC. Si no, pues no. Entonces, no es tan fácil moverte porque hay proveedores que a lo mejor no pueden llegar a la nueva instalación, se van a tardar en diseñar la cadena de suministro, toda la logística. No es fácil, y eso creo que ha sido la parte medular de muchos de ese tipo de decisiones, no se toman con conciencia, no se toman así, ¿cuál es mi posición actual? ¿A dónde quiero mover? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Y qué me va a costar? Hay costos de oportunidad que se ven implícitos en este tipo de decisiones, ¿no? Pero como se toman sobre las rodillas, dan la impresión, y que no entienden bien el tema,
que, te voy a meter el impuesto y te voy a quitar. A ver, espérate tantito, ¿no? Como que no hay mucho análisis, ¿no? Ni tampoco mucho estudio para decir qué afectaciones podría yo tener. Nomás es castigar, pero nunca evaluaron lo que iba a repercutir también en ellos, ¿no? Pues hay quien dice que que Estados Unidos llega Trump en este segundo periodo y que hay tres, por lo menos tres cuestiones que sí se han mencionado, que son como las ven como muy graves y han querido de alguna manera dar estas, entre comillas, soluciones rápidas, que pues también está por verse que realmente sean soluciones, y que son tres problemas graves los que enfrenta Estados Unidos, de los cuales no se había hablado porque se veía Estados Unidos como la potencia, el imperio, etcétera, ¿no? Pero una es el grado de desindustrialización que tiene, que efectivamente se convirtió, igual que nosotros en muchas áreas, en una economía de servicios. O sea, los bienes se producían en China y en la India y en otros países, bueno, y eventualmente en México. Pero ellos allá los consumían, ¿no? En ese caso, entonces, que ese tema, a final de cuentas, pues se les está revirtiendo, sí, caray, ¿no? Es algo que no contemplaron, ¿no? En un momento dado, el hecho de que muchas de sus empresas salían a otras partes del mundo a producir, eso aparentemente le dio una ventaja. Decían, ya estamos produciendo en Brasil, en tal lado, sí, pero ¿qué pasa aquí? Nos estamos desactualizando. Son dos cosas, efectivamente, esos son dos costos. Por un lado que pierdes empleo, ¿no? O sea, dejas a la gente sin trabajo. Hay estados que quebraron, ¿no? O sea, que eran antes grandes estados, por ejemplo, los productores de autos, ¿no? De repente son ciudades enteras que se fueron a la quiebra y no tienen desaparecen o están en condiciones verdaderamente de miedo, ¿no? Esa es una, que perdieron empleo, perdieron trabajos, fuentes de empleo, la gente pues se quedó sin nada, se empobrecieron. Y el otro gran tema es ese, se desactualizan y dicen, bueno, el segundo gran problema de Estados Unidos es el tema tecnológico. China lo está rebasando, a todo mundo está rebasando China, ¿no? Pero China, la India, o sea, ya son potencias tecnológicas y Estados Unidos le está costando mucho trabajo alcanzarlos, son potencias porque empezaron con maquila. Por la necesidad de producir. Y después ya cuando tuvieron el expertise de las maquilas que les llegaron a ellos, ya fue que ellos empezaron a desarrollar su Así es, o sea, la misma necesidad de producir y de producir a más bajos costos para arrebatarle al mundo la producción de bienes y servicios, los hizo más eficientes en los procesos y tuvieron que desarrollar de manera más rápida la tecnología. Y eso dejó atrás a todos los demás, ¿no? Entonces, si tú no estás fabricando, pues te vas desactualizando, ¿no? Y los países que lo están haciendo, pues obviamente pues están teniendo esa ventaja competitiva, ¿no? De tener ese desarrollo tecnológico más rápido que otros, ¿no? Así es. Y el otro gran tema que ponen sobre la mesa es el nivel de deuda, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues la forma en que se hacen las elecciones en Estados Unidos, donde se permite que haya financiamiento por parte de las grandes empresas, de gente que tiene mucho dinero, pues obviamente obliga al que llegue a la Casa Blanca a proteger ciertos intereses, ¿no? Porque fueron los que lo pusieron. Porque hay acuerdos. Fueron los que lo pusieron ahí. Entonces, en ese sentido, pues incluso se plantea que los aranceles más bien también son usados como un impuesto masivo para la población estadounidense en su conjunto. O sea, es un sobreprecio a los productos que van a pagar finalmente los consumidores. Que ellos necesitan como un flujo, ¿no? Así es, y que con eso van a recaudar más, pero porque también quieren reducir la tasa impositiva en el ISR para las grandes corporaciones. Y el otro tema que están utilizando, pues es, por ejemplo, el impuesto adicional a las remesas, ¿no? Entonces, en ese caso son impuestos a la población en general, que de alguna manera se pueden utilizar para tapar el hoyo en las finanzas públicas que generaría una disminución en el impuesto sobre la renta. Y estarían más contentos ellos, ¿no? Más contentos los que tienen dinero, pero también utilizar eso como herramienta para que las empresas que se han ido de Estados Unidos regresen a Estados Unidos. Beneficios que van a tener. Porque las utilidades de los grandes, de los accionistas, que son los que finalmente ganan mucho, son los dueños de las empresas, que en un momento determinado puedan quedar desgravadas o gravadas de manera más favorable, quedándose en Estados Unidos.
pero no es tan fácil una decisión de este tipo, máxime cuando tu operación a lo mejor está, como lo mencionaste en un principio, está separada, está desglosada en varios países, la mano de obra acá, la materia prima acá, el ensamble acá, no sé. Sí, las cadenas son muy tan diversas, es increíble pensar que una mercancía se mueva de un lado para otro, dices, ¿cómo no? Porque encuentran nichos de mano de obra, de materia prima, y al final del día llega el producto para ser distribuido a todo el mundo, y al final, ¿qué es lo que sucede? Que, pues obviamente, cuando este tipo de decisiones y afectaciones a la cadena, el problema es reestructurar la cadena y volver a encontrar los puntos de enlace, ¿no? Para todo esto. Pues suena muy muy difícil y muy, o sea, no es como que no es imposible, pero es muy costoso. Y muy a largo o mediano plazo, ¿no? O sea, no suena como una solución inmediata. No. Y sin embargo, el hoyo en las finanzas públicas sí lo van a tener de allá, ¿no? O sea, en el momento en que su plan fiscal, ese maravilloso plan fiscal, se ha aceptado, que está ahorita, ya lo aprobó la Cámara de Representantes y está ahorita por aprobarse en el Senado, pero en el momento que lo apruebe el Senado estadounidense, pues va de la mano con los aranceles, o sea, y va de la mano con el impuesto a las remesas, porque es un hoyo que se abre en las finanzas públicas estadounidenses y que tiene que ser cubierto de alguna forma. Y hay quien dice que las cuentas no salen. Hay quien dice que lo que bajaría en las tasas impositivas de ISR no alcanzaría a ser cubierto con aranceles o con los impuestos a las remesas. Y además, este tipo de aranceles no son permanentes. Tienen una temporalidad porque son punitivas, entonces no te puedes estar castigando toda la vida, o sea, es un periodo en el que te presiono para que tú hagas ciertas cosas y ya después los tengo que quitar forzosamente, ¿no? Pero ya que tu industria interna, porque así fueron creados, ya que tu industria internamente, el sector que querías proteger, de alguna manera ya sientes que ya es menos vulnerable que puede ya ser más competitivo, el problema ¿no? aquí es los argumentos que él toma. Que no, o sea, digo, eso sería bajo condiciones normales, ¿no? Exacto. Bajo condiciones normales, eventualmente tú tendrías que quitar el arancel una vez que consideres que la industria que querías proteger ya puede ser competitiva, ya no es tan vulnerable. ¿no? En este caso, más que industria, lo que está argumentando es un daño a la nación, a su población, en cuanto a salud y en cuanto a empleos por la migración de tanto... Sí, de hecho el primer pretexto fue el fentanilo, hablando de México, los migrantes, la seguridad, la aparente inseguridad de los migrantes, cuando realmente pues se ha engrandecido gracias al trabajo de nuestros migrantes en mucha medida, ¿no? Sí, de todos los migrantes. Estados Unidos es un país de migrantes. Así es. O sea, hay colonias. ¿Quiénes son los buenos? En todo caso serían los nativos americanos y son los que están más relegados, ¿no? Ajá. Este es un problema que en ellos no han aceptado, no quieren aceptar, que es un país muy diverso, que no tienen una estructura étnica propia, o sea, han llegado de todos lados y esa gente es la que ha hecho a Estados Unidos lo que es, ¿no? En un momento dado. Que bueno, las escuelas, a final de cuentas todos terminan hablando inglés, ¿no? Entran hablando chino, español, lo que quieras y salen hablando inglés, con Harvard, ¿no? De prohibirle que tenga alumnos extranjeros, o sea, no ni mexicanos, extranjeros. Sí. Eso es muy grave y discriminatorio, ¿no? Sí, sí. Hay quien está modificando la frase de Make America Great Again a Make America White Again, ¿no? O sea, muy más que por el tema de hacerla grande, están como volviéndose un poco, pues hasta racistas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Discriminando, entonces por eso se hablan de la América Blanca, ¿no? En ese caso, ¿no? Pero en este sentido, bueno, utiliza como pretexto una ley, de hecho ya vieja, si no me recuerdo, una ley de seguridad nacional, y entonces dice, tengo facultades para pero tomar ya le están diciendo, te estás decisiones en esas económicas con esta ley, y con esa ley impone los aranceles y demás. Pero esto, bueno, llega a la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos. Y le dicen, ¿sabes qué? Ya te excediste. Que es una corte del país, pero internacional. País que está enfocada a todo lo que es comercio internacional. Comercio internacional, así es. Te dijeron, ya te excediste. Ya estás abusando de decir que es un daño a la nación, que es esto de salud, ya. Entonces, en eso están ahorita, ¿no?
pero apelaron y obtuvieron la protección de otra instancia, Exacto. pero está todavía la moneda en el aire, legalmente hablando, ¿no? Todavía no hay una suspensión oficial, ni tampoco que continúe, ¿no? Y eso también es lo que está provocando que ahorita el 2 de junio tenía que ser la fecha que ellos iban a poner más cosas. Al acero, ¿no? Sí. Y al aluminio, otros aranceles adicionales, ¿no? Sí, pero están excesivos, hay unas cosas que dicen... El 50%, sí, ¿no? Sí, terrible, o sea, es terminar con un negocio si dejas ese impuesto para siempre, ¿no? Cuando se necesita esa materia ya. Así es. Ahora, utilizan argumentos de seguridad nacional para poner, como pretexto para imponer estos aranceles, ¿no? El tema del fentanilo, bueno, se demostró que ni siquiera todo viene de México, viene de Asia, ha entrado hasta por Canadá, ¿no? Hubo un Así es. Agarraron un cargamento de fentanilo que venía de Canadá, ¿no? Dices, bueno, pues no somos nosotros, ¿no? El otro tema de los migrantes, bueno, la migración ha bajado muchísimo, la migración ilegal de México que entra por México a Estados Unidos ha bajado muchísimo, eso ya hasta el nuevo embajador ya lo aceptó, el que acaban de entrar en funciones. Exacto. Dijo, no, pues sí ha bajado, ¿no? Pues sí. Y el otro tema dicen, bueno, ya van por otra vía, que es el terrorismo, ¿no? El de los cárteles del narcotráfico. Exacto. Y bueno, también Marco Rubio ya aceptó que pues las armas que vienen, el armamento son de allá, ¿no? Que los cárteles tienen armas gracias a que Estados Unidos se los provee. Entonces es un problema conjunto, el ¿no? El problema marcar a alguien como responsable total es imposible porque hay dos equipos que están colaborando y que están permitiendo ese tránsito de mercancía ilegal, tanto droga como armas. Entonces también allá hay alguien que se tiene que vigilar, se tiene ya están todas las ganancias, ¿no? Sí, o más ganancias que acá, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces todos esos argumentos se han ido cayendo uno a uno y sin embargo, bueno, y aparte está el tema del TEMEC, que no podemos dejarlo de lado, ¿no? Viene la negociación, pero ahorita está vigente, ¿no? Entonces ahorita podrá decir lo que quieras, pero tiene que respetar por lo menos hasta cierto punto el TEMEC, ¿no? Hasta que llegue el punto de su negociación. Y ya ¿no? verán, pero ahorita él ha infringido en muchas de las fracciones que él le ha puesto el arancel extra, pues están tratadas en el TEMEC. En el TEMEC. Entonces eso no es posible de acuerdo a los lineamientos que están... Porque en parte sí, cuando ya se vio lo que firmó, porque una cosa es lo que dice, que ese es otro tema, ¿no? O sea, en los medios y demás se habla mucho Exacto. pero ya lo que se aprueba en las órdenes ejecutivas, y eso lo dijo la presidenta, dijo, pues es que lo que tenemos que leer es lo que se firmó, y eso es sobre lo que tenemos que, a lo que tenemos que dedicarnos a ver efectivamente qué tanto nos afecta. Y en ese sentido quedaron como que, bueno, si está en el TEMEC, sí se respeta hasta cierto punto, y Pues es como que ya que analizaron lo que había hecho, dijeron, ay, esto ya estaba negociado, esto vamos a esperarnos y lo vemos hasta muchos, que sea, por un lado ¿no? los medios y el anuncio hacia el electorado, hacia el pueblo estadounidense, hacia su público, y ¿no? hay mucha mala información. Ajá, esa también. Es la verdad. Pero el tema es, o sea, mucho es lo que él dice hacia su público, hacia adentro y todo. Pero el tema es que los medios de comunicación, por ejemplo, aquí en México, no lo desmenuzan, no hay el conocimiento preciso, no hay un conocimiento para preciso. Poderlo difundir de una manera correcta, Así ¿no? es. O sea, hay un malentendido, hay algo que la gente no entiende y se hace más grande porque los que lo están difundiendo, los periodistas no se ponen a hacer su tarea, ¿no? En ese caso, incluso hubo mucha confusión entre los periodistas, ¿no? Al principio decían no sabían ni qué iba a afectar, no además decían, lo vamos a pagar nosotros, o sea, los mexicanos. Es como, o sea, no, la forma en que manejaban el discurso era más o menos como lo hacía Trump. La repercusión de la imposición es para los clientes allá en Estados Unidos. Sí nos afecta las ventas, o sea, de los exportadores mexicanos obviamente tienen problemas, pero no porque vayan a pagar en principio más. Porque van a dejar de vender cantidad que tenían ya contratada, porque la gente no lo va a comprar y eso va a generar un crecimiento de inventarios, porque ya no se va a desplazar en la velocidad que estaba, entonces van a llegar los contratos que ya estaban, van a generar una sobreinventariado. O van a bajar sus y puede ser que bajen, de venta, ¿no? puede ser que bajen los precios. La producción, todo.
Exacto. Que curiosamente, bueno, o sea, en teoría eso es lo que se esperaría, ¿no? Ya, bueno, me falta otro punto que también querían atacar con esto de los aranceles, el déficit comercial, ¿no? Sí. Porque Estados Unidos importa demasiado. compra más de lo que nosotros, o sea, más bien nos vende menos de lo que nosotros le vendemos, ¿no? Sí. En ese caso. Entonces decían, pues estamos en déficit comercial y por eso dice México abusa de nosotros. No abusamos, más bien no es tú, México solamente, sí, tú ocúpate de vender más, ¿no? El Estados Unidos importa una cantidad endemoniada de productos chinos. Sí, pero además es lo mismo que pasó aquí, o Sí. sea, la gente ya se acostumbró a comprar en volumen y no en obviamente, calidad y también demás. hay mucha materia prima que utilizan en Estados Unidos de China y ellos compran mucho. Ellos dejaron de producir o dejaron de vender. Exactamente. Ajá. Sí, en ese caso, entonces querían abatir el déficit comercial y que México comprara, o sea, que México les comprara más a ellos que ellos a nosotros. No, es imposible que le compremos los volúmenes que ellos nos compran a nosotros. Sí, o los productos que de alguna manera ya se surten internamente o de otros países. Exactamente. Y curiosamente provocó lo contrario, porque por lo menos en los primeros meses de 2025 el déficit comercial subió. O sea, la gente empezó, los mismos, las empresas de allá, los que ni consumidores ellos de se allá, lo esperaban, ¿no? Que les fuera a salir al revés lo que ellos querían revertir, exactamente. Sí, o sea, los estadounidenses tenemos cifras históricas de compras por parte de ellos hacia nosotros, y el déficit comercial se acentuó en los primeros meses de 2025. Exacto. Respecto a años anteriores. Exacto. Entonces, en ese sentido es un efecto pues contrario. Entonces, digamos, no es contrario. Y les está afectando de una manera que no tenían ellos contemplado. Esa afectación que ellos tienen no la tenían contemplado. Ahora, todavía no, o sea, ha sido tan volátil el tan tema rápido de la imposición de los aranceles, de que hoy sí, el mes que entra, ahora sí los vamos a imponer y vamos a castigar a todos, y luego, pues siempre no, vamos a cambiar, vamos a diferirlo. Pero lo de los tratados de libre comercio no. Pero esto sí, o sea, ha sido todo tan volátil en ese sentido, que pues realmente queda de manifiesto que ni como arma para abatir el déficit comercial, ni para proteger contra los aparentes focos rojos del terrorismo, del fentanilo, del no sé qué, ¿no? Muy a lo rápido, ¿no? Tomado muy a la ligera, sin analizar. Yo creo que más bien ahorita lo está utilizando para poner de rodillas a los otros países, ¿no? Y sí lo ha logrado en gran medida. Ha obtenido muchas cosas, ¿no? Ha obtenido muchas cosas inicialmente, ¿no? Pero al final del día, Europa también ahorita están fatales. Entonces, sí, creo que es un efecto global lo que está sucediendo ahorita. Ahora a lo mejor era lo que realmente quería, ¿no? O sea, a lo mejor no era tanto ahorita imponer los aranceles, cobrarlos como tal, de momento, pero quería como medida coercitiva para que regresen las empresas, para mantener y para cumplir sus promesas, ¿no? Y para doblegar a las naciones, ¿no? En las negociaciones. La popularidad ha bajado de él tremendamente en Estados Unidos. Sí, pero todavía yo creo que todavía está por verse realmente el efecto real de los aranceles. Hasta ahorita creo que ha funcionado más como herramienta para doblegar a los países. Sin duda. Que creo que hasta ahorita ese ha sido su principal funcionamiento. Sí. Y ¿no? lo ha logrado. Y lo ha logrado. Pero cuando se retracta tan rápido dices, a ver. Por eso digo que era como más como arma de negociación más que como una medida de recaudación. Estos efectos los vas a ver en 6-7 meses. Cuando entre en vigor la nueva reforma fiscal. Exacto. Entonces yo creo que ahorita me parece que ahorita está como por etapas, ¿no? Me parece que ahorita ha sido como un instrumento para doblegar, para negociar, para forzar la negociación. Y de prueba y error también. De prueba y error, y de ahora sí contigo no, contigo así, a ti te bajo los aranceles, a ti te los subo, ¿no? Etcétera. Pero ha logrado cosas, ¿no? Sí, ha logrado cosas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, en el caso de México, pues logró compromisos pues cada vez más claros y fuertes en materia de migración, en materia de la seguridad de la frontera, la cuestión de los cárteles, etcétera, incluso el intercambio de presos y demás, de cosas y demás, ¿no? Entonces creo que hasta ahorita ha sido más como herramienta de negociación con los países. Lo que no se descarta es que obviamente se vayan a cobrar,
pero eso yo creo que más bien es como una medida para cubrir el hoyo en las finanzas públicas que generaría la baja del ISR. Y también como una cortina de humo, ¿no? Para que no vean realmente su situación. Ajá, y para que las empresas se regresen con la expectativa de bajar el impuesto sobre la renta y de que van a tener menos... pues bueno, más bien es que además es absurdo, o sea, quieren que regresen las empresas proveedoras para que se regresen a producir a Estados Unidos y allá están las consumidoras, ¿no? Pero pues eso es muy difícil, por lo que ya dijiste de todas las cadenas de suministro. Es muy difícil trasladarlo así tan fácilmente. La llegada de la industria automotriz, por ejemplo, aquí en México, pues fue paulatina. Y no fue así de nos cambiamos, llegamos, nos vamos, no, llegan y se quedan, ¿no? Entonces ahorita para mover... Además tiene el mercado en el norte, ¿no? Que eso es lo bueno, y la verdad es que México ya tenía todo un plan de infraestructura, precisamente ligado al TEMEC, ligado a la proveeduría de bienes a Estados Unidos y Canadá, y pues este plan se complica mucho, todo el desarrollo que iban a tener en materia de trenes, por ejemplo, para conectar desde Centro y Sudamérica, desde Centroamérica por lo menos, hacia Estados Unidos y proveer, y bueno, y de Asia, hacia del este a oeste por el interoceánico. Pero pues no es posible, ¿no? Pero bueno, era un plan acorde al TEMEC, ¿no? Ahorita el problema es que mueven el TEMEC, ¿no? ¿Cómo cumples con algo que estás modificando sobre ya en un periodo de término para la revisión del Pues es que ¿cuántos años duramos con el NAFTA? O sea, se ve tan integrado comercial y económicamente toda la región, y es real. Sí, no es real, y fue una ventaja para todos. Para todos, así es. Al final del día, quizás unos con mayor beneficio que otros países, pero para los 3 países entonces era un plan a mediano y largo plazo, que digo, a final de cuentas no puedes dejar de lado que sí estemos integrados económicamente y que todos los 3 necesitemos de los 3, ¿no? hay una dependencia, sin duda, de los 3 países, ¿no? Y que no es tan fácil romper esa dependencia, ahora ya no te compres y le compra a otro, no, por cuestiones de calidad, de proceso, de todo. Los tiempos de traslado, Y eso es otro tema. Cuando vino la pandemia, algo que se rompió fueron las cadenas de suministro. Claro. La medida en que se paró el mundo, tú veías contenedores que se quedaban parados en un lugar. Imagínate, se quedaban en la aduana de Long Beach, California, o iban en tránsito los buques todos formados en Los Ángeles, no podían descargar. Entonces, ahí es donde te das cuenta de la gran afectación que hay cuando uno de los elementos o de los... partes los engranes, se modifican de una manera tan abrupta, generan que haya ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, eso de alguna manera generó la conciencia de que mover mercancías en un momento dado se puede complicar mucho, ¿no? Mover mercancías de a otro lugar del mundo por X o Y circunstancias. Se dieron cuenta de la vulnerabilidad que representaba que en un momento determinado... una ruta que ya está aprobada, por alguna razón cambiar, desde el cambio climático inclusive, ¿no? O sea, que no necesariamente fuera otra cosa más que el cambio climático. El mismo Panamá es muestra de ello, o sea, si se ha vuelto más lento pasar por el canal de Panamá, precisamente también por el cambio climático, ¿no? Porque no hay la suficiente agua para las esclusas, entonces eso también está alentando y subiendo el costo del cruce por Panamá. Así es, y en ese sentido... pues de alguna manera las empresas tendrían que valorar cambiar sus cadenas de suministro por estos efectos del cambio climático, por la vulnerabilidad que podría representar. ¿Qué infraestructura les permite hacer eso, no? He escuchado mucho de que el interoceánico quiere competir con el Canal de Panamá, pero la infraestructura no es posible porque un barco, los miles de contenedores que trae, lo cruzan por Panamá y aquí sin hacer nada, ¿no? Tienes que hacer para mover de Pacífico a Golfo esos contenedores, ¿no? Qué bueno que aquí querían más bien usarlo como transformación de materia prima en producto terminado o de producto medio en producto terminado y entrar de un lado del país de una forma y salir del otro lado del país. Eso requiere una infraestructura de fábricas, de materia prima, de muchas cosas para poder hacerlo, ¿no? Que algunas empresas sí se establecieron en los polos de desarrollo, ¿no? Sí, sin duda. Digo, habrá que ver cómo funciona eso. Sí suena diferente totalmente a Panamá, porque obviamente por Panamá nada más cruzan y
ni así, nunca desembarcan, nunca descargan, ¿no? Y aquí en cambio pues implicaría descargar, trasladar por tierra, transformar y ese tipo de salir, operaciones, ¿no? Es muy riesgosa por robos, por la seguridad que debe de haber. La merma. Mucha merma, exactamente. Pero bueno, a final de cuentas puede llegar a funcionar a la mejor de una u otra forma, ¿no? En el largo plazo. En el mediano o largo plazo, dependiendo de la industria. Dependiendo de cómo lo resuelva cada industria, ¿no? Dependiendo de cómo lo resuelva una u otra industria en un momento determinado. Eso en un momento dado, que no es el interoceánico en particular, sino en general, que se vuelva, por el tema de las regiones como se están formando, incluso en cuestiones de guerra, ¿no? Pues ahorita estamos en guerra, ¿no? O sea, está Rusia con Ucrania y Europa en guerra, y luego hay quien dice que pues pueden entrar otros países. Europa está hablando de rearmamentarse o invertir más en armamentos. Los efectos económicos que está generando esa guerra pues, son muy elevados también. Así es, pero eso también influye en la forma en que se mueven las mercancías y en la forma en que se desarrollan, ¿no? Porque si ya no va a ser mi proveedor, se van para otro lado. China, por ejemplo, de un momento a otro empezó a comprar soya de Brasil cuando lo compraba Estados Unidos. Así es. Entonces ahí te dice, híjole, hubo una oportunidad para Brasil, pero ¿qué tan sostenible es esa oportunidad? Porque no están acostumbrados a vender esa cantidad de soya, de producto. Y qué tanto le afecta al abasto interno, ¿no? Exactamente, porque se lo están vendemos. Sí, porque no es cualquier cosa proveer a China. No. Yo recuerdo cuando decían, no hay un diplomado para que vender a China. No hay diplomado que te ayude a vender a China esa demanda tan grande que tienes, una infraestructura tremenda, ¿no? Es difícil. Tienes que tener una capacidad de inversión enorme. Y poder solucionar todos los problemas. Y llegar a esos niveles de producción implica unas fábricas inmensas, ¿no? Una línea de producción de miles de productos por hora. Así es. Pues bueno, está la moneda en el aire. O sea, la verdad es que ha sido más un uso político, me parece. Político. Más que económico, ¿no? De los aranceles hasta ahorita. Lo que no implica que no vayan a entrar en vigor y vayan a afectar todo lo que ya se comentó. Y va a haber afectaciones económicas. Muy fuertes. Económicas en ese caso, va a afectar las ventas porque puedes vender menos. El que compre pues va a comprar más caro en Estados Unidos. El que vende va a vender menos y se va a hacer atrás la cadena, ¿no? Va comprando una menos. Cadena, así es. Y el otro tema es si realmente pues eso ayuda a que las empresas se vayan a Estados Unidos. Yo lo veo difícil. Está bien. Pero en un momento determinado, pues también que la gente en Estados Unidos genere conciencia de lo que realmente le está afectando en su bolsillo. Que estén conscientes de la situación real en la que están ellos. Sí. Entonces, pues bueno, en ese sentido, ¿tú qué crees que pase? Por ejemplo, si llegara realmente a implementarse esto ya en forma definitiva, si no se llegara a negociar el TEMEC, ¿tú crees que eso, digo, eso sería lo peor que nos podría pasar? Sí, habría una afectación muy fuerte porque nosotros ya tenemos un pronóstico de ventas ya establecido, ya de tantos años, sabemos el consumo, sabemos el comportamiento que tienen y todo. Si no se llega a renegociar, entonces hay que buscar a dónde voy a colocar toda esa producción que yo mandaba a Estados Unidos. Y ahí va a ser el trabajo difícil. Ahora, de lo que has visto, de lo que se ha podido ver del Plan México, ¿qué tanto? Porque también estamos hablando de nuestra propia desindustrialización en gran medida. Sí. Y en gran medida lo que quieren es reindustrializar al país en muchos sectores para que muchos productos se elaboren aquí, se consuman aquí. Es también una cuestión a mediano y largo plazo, ¿no? Pues, ojalá se lograra. Pero es difícil porque estamos como en Estados Unidos, estamos desactualizados. En algunos sectores, sí. Pero también el otro tema es pues también buscar otros mercados alternativos, ¿no? Es que también el TEMEC ha sido una buena cosa porque nos ha integrado económicamente, pero nos ha vuelto muy vulnerables. No, el 80%. Has dejado de surtir otros mercados por surtir al TEMEC, ¿no? Entonces el 80%, poner los huevos en una canasta es lo que nos ha vuelto también tan vulnerables, ¿no? Tan dependientes. Exactamente. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. No, a ti, al contrario. Un programa muy
muy, muy interesante, pues, de platicar siempre contigo. Y pues bueno, les recordamos a nuestro público que esto es todo por hoy. Los invitamos a que nos vean y nos escuchen la siguiente semana con el tema tratamiento fiscal de las inversiones financieras. Pues nuevamente gracias. No, de qué, al contrario. Este fue una coproducción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración por parte de Radio UNAM, su director Benito Taibo, por parte de nuestra facultad, su director el doctor Armando Tomé González, por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, el maestro Gustavo Almaguer Pérez, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara, Miriam Jiménez, Carlos Castellanos, Alma Villegas, Nancy Audelo, Pedro Silva, María José Velasco, Ana Belém y Antonio Calvo. También agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y de José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la Cuayet. Y los invitamos a que nos escuchen, a que sigan con la señal de Radio UNAM con el programa de Radio Francia Internacional. Tenemos una cita la próxima semana, aquí los esperamos. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.